Voy a hacer una pequeña introducción sobre la situación militar en el frente y luego ya pasaremos a comentar cuestiones más concretas. Vale. Digamos que en la última semana la situación no ha variado especialmente mucho en cuanto a cuestión de movimiento del frente. La situación sigue como en las últimas semanas siendo estable en cuanto a movimientos. Los principales combates que se están desarrollando durante los últimos días, yo señalaría que están principalmente en Avdiivka y en Bakhmut. En Bakhmut realmente desde hace meses ha continuado habiendo combates, tanto al norte de la ciudad como al sur, en la zona de Andrivka. Y en las últimas 24 horas, los rusos en torno al norte de Bakhmut han conseguido avanzar y han logrado retomar algunas posiciones que habían cedido hace meses, cuando la contraofensiva ucraniana, con lo cual pues parece anunciarse que la zona al norte de Bakhmut, la ciudad, hablo de la zona urbana más que del área, parece anunciarse que los rusos han logrado recuperar, digamos, la iniciativa táctica en este área, ¿no? Ya había habido avances en las últimas semanas en el área sur, en torno a la línea del ferrocarril, no eran avances especialmente significativos, pero también anunciaban un poco que allí ya el esfuerzo de la ofensiva ucraniana de verano y de principios de otoño estaba agotado, ¿no? Y ya pues en el área norte, cerca del casco urbano de la ruina, por llamarlo de alguna manera, allí también los ucranianos están cediendo. Aquí quizás el comentario que se podría hacer es que pues realmente los ucranianos derrocharon bastantes fuerzas en recursos materiales y en recursos humanos para, digamos, ahora tener que estar volviendo un poco al punto de partida. Todavía no han perdido ni mucho menos la totalidad de lo que se llegó a reconquistar este verano y principios de otoño, pero desde luego es un resultado bastante insatisfactorio, ¿no? Para que ahora pues los rusos lentamente logren ir retomando esas posiciones. También hay que decir que en este sentido lo que los rusos están desarrollando en Bakhmut, yo por lo menos lo interpretaría en el sentido de atraer fuerzas y reservas ucranianas a ese sector y que no puedan actuar en otras zonas, principalmente en Avdiivka. Y esto nos lleva al gran punto donde ahora mismo se están desarrollando las operaciones militares en Ucrania. En Avdiivka, durante la última semana, los rusos han proseguido sus avances en la zona sur, en la área que más o menos estaba la zona fortificada del frente de 2014, han conseguido traspasar lo que es el área industrial que hay al sur de la ciudad, vamos, lo que en su día fue área industrial, ¿no? Han conseguido proseguir la penetración más allá de la línea de frente original. Y aquí quizás lo más relevante a señalar, más allá, digamos, de esta dinámica que es la que se viene siguiendo desde las últimas semanas, lo más relevante yo creo que es señalar el tema climático. Durante las semanas anteriores, desde principios de octubre, lo que ha imperado, lo que ha imperado prácticamente es la Rasputitsa. Y esto pues ha limitado bastante los movimientos en los dos lados. Ahora ha venido ya el frío y ya el suelo se ha congelado, se ha helado. Y ahora pues con el suelo endurecido, digamos que la dinámica es distinta. Ya no es la dinámica de otoño, ahora pues ya en principio se entra en la dinámica de invierno. Con lo cual, lo que es operar en tierra, tanto para vehículos como para tropas, especialmente las tropas, ¿no? Imaginaos en trincheras, con el barro, bueno, eso digamos que ya se ha superado. Y hombre, esto puede ser importante de cara a movimientos en los dos lados, no solo en el lado ruso, que es el que ahora mismo en Avdiivka tiene la iniciativa. Y ya para terminar esta pequeña introducción, este fin de semana en Kiev hubo un importante bombardeo por parte de la Fuerza Aérea Rusa, que está considerado el más importante que ha habido en la capital desde el comienzo de la guerra prácticamente. Se bombardearon distintos objetivos en la capital, principalmente dos aeródromos, aeropuertos que hay en la zona, las instalaciones, y también resultaron dañadas zonas residenciales y una central de generación eléctrica. Aquí la novedad, aparte del ataque en sí, que desde luego es reseñable, la novedad fue que los rusos usaron drones del modelo Gran
o Shahed 136, dependiendo de la nomenclatura que se utilice, pintados de negro para dificultar su identificación por las defensas antiaéreas ucranianas, dado que eran ataques nocturnos, ¿no? Y es la primera vez que se realiza un ataque de estas características en el sentido de utilizar pues este recurso, ¿no? De pintar de negro para dificultar, que esto trae un poco recuerdos de, por así decirlo, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? También en aquella época se utilizaba el camuflaje en color negro para los ataques nocturnos y también para los cazas nocturnos. Yo creo que con esto ya podemos pasar a otra sección, ¿no, Pablo? Bueno, yo simplemente a lo mejor comentar que nos lo han puesto en el chat, es verdad, de los movimientos ucranianos en Gerson, y es verdad que han establecido una pequeña cabeza de puente al otro lado del río los ucranianos, pero son una cabeza de puente que lleva ya tiempo establecida. La cuestión es que ya han dicho en algunos medios, bueno, se ha hablado de la cabeza de puente, etcétera, pero yo personalmente considero que no supone un peligro especial para los rusos, primero de todo porque el terreno es favorable para los rusos, primero porque los ucranianos tendrían que suministrar a través de un río en una situación de suministro anfibio, además con una superioridad aérea rusa, que es decir, que los rusos están continuamente bombardeando a los otros suministros que lleguen, además de los sistemas artificiales. Que se escucha muy mal. Un poco regular, sí. Pues espérate, bueno, me perdí hablando, pero después ir hablando de Gerson. Voy a intentar volver a Ahora, configurar. bueno, mientras voy a seguir yo y mientras dejamos que Pablo pueda terminar con ¿Me oye la mejor ahora? programación. No, prácticamente igual. De Gerson es verdad que esta iniciativa que han realizado los ucranianos, esto lleva ya semanas, que no es una novedad, aunque yo hace unos días lo vi en un periódico español que lo comentaban como si hubieran cruzado recientemente y la verdad me pareció un poco de broma porque esto empezó, si no recuerdo mal, en septiembre ya hubo un movimiento en ese sentido y luego pues han ido ampliando las cabezas de puente eh, más en plano longitudinal que en profundidad. Pero realmente es lo que señalaba Pablo, ¿no? Que por ahora la cosa está bastante parada allí en cuanto a movimientos. La actividad artillera hay, desde luego, y los rusos han tenido que llevar refuerzos. Pero esto ocurrió, o sea, lo que es el tema de refuerzos rusos y la estabilización, hubo un momento ahí un poco más delicado. Esto fue algo de octubre, si no recuerdo mal. Fue en octubre. Además hubo un cambio en el mando ruso del sector del Bajo Dnieper, pero desde entonces la cosa no ha prosperado mucho. Y hay que señalar que los ucranianos, aunque han logrado mantener ahí la iniciativa de mantener las cabezas de puente, realmente esto tiene un coste. En materia logística tiene un coste abastecer a unidades que están al otro lado del río. Que hay que decir que el río Dnieper en esa zona ya no es lo que era el año pasado por el tema de la presa, que fue destruida en junio de este año, ¿no? Entonces el nivel del agua no es el mismo y no está en las mismas condiciones que hace, por ejemplo, un año, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que esto tiene un coste, sobre todo de mantenerlo, porque ya si hablamos de en el momento, unas semanas en torno a esta operación de cruce y tal, pero si esto se eterniza, si pasan las semanas, pasan los meses y están ahí, eso va a tener un coste. Realmente mantener eso no es sencillo, ¿no? Y también pues son fuerzas que están allí, digamos, desplegadas en esa zona, que bueno, Ucrania podría desplegar en otras zonas. Por eso señalaba antes el tema de Bakhmut, que los rusos obviamente pues tienen una intención de no solo recuperar el terreno perdido en las contraofensivas ucranianas de este verano, sino también expandir el área de control en torno al antiguo casco urbano de Bakhmut, ¿no? O sea, de no estar limitados ahí a lo que es ya la ciudad, que en esa zona del frente es donde se quedó, justo a las afueras de la ciudad, ahí terminaba la línea de control rusa. Pero que en última instancia lo que también buscan es, en el contexto de Avdiivka, también buscan atraer fuerzas que no vayan allí, dado que las fuerzas ucranianas que estaban
En Bakhmut, pues las que llevaron el peso de las operaciones estas pasaron a, no en su totalidad, por lo que me consta, pero sí una buena parte pasaron a retaguardia a reconstituirse. Por ejemplo, la más destacada en este sentido, la tercera brigada de asalto, que fue la que estuvo en Andrivka, si no recuerdo mal, creo que fueron ellos los que, por lo menos parte de la brigada la que participó en la recaptura de Andrivka, y sufrieron un elevado número de bajas. De hecho, hace unas semanas hubo un medio anglosajón, creo que fue, no sé si fue la revista Forbes, que se hizo eco de esto, ¿no? Del elevado número de bajas que habían tenido para unos resultados que, bueno, pues el autor de la revista juzgaba de bastante mediocres, ¿no? Unos resultados bastante pobres para el gran número de bajas que había habido. Y eso, digamos, en la zona sur de Bakhmut, que es donde mayores avances han hecho, que en el norte la cosa no fue tan bien, sobre todo en torno al área de la presa que hay al norte de Bakhmut. Ahí sí que tuvieron bastantes problemas los ucranianos. De hecho, los ucranianos son conscientes de las dificultades que tienen en Avdiivka. Y ya que estamos, pues voy a sacar esto que iba a comentar más adelante, pero bueno, ya que estamos lo vamos a plantear ahora. Los ucranianos son conscientes del problema que tienen en Avdiivka. A pesar de que han logrado mantener a raya avances considerables de los rusos en la zona y siguen manteniendo la posición, eso tiene un coste. Las fuerzas que tienen allí, algunas, ya lo comentaba hace unos días aquí en directo, parte de las fuerzas que tienen allí vienen de Zaporilla y ya vienen bastante machacadas algunas. No todas, pero sí algunas ya vienen de haber pasado las de Caín en la contraofensiva de verano. Entonces, para mantener esto, digamos, vivo, necesitan un torrente constante de recursos materiales y de recursos humanos. Y eso implica sacar fuerzas de donde de donde las puedan sacar. Entonces, están en esas. Lo que tienen allí se desgasta, mm, no tan lentamente como yo creía al principio. Parece que las bajas ucranianas en los dos lados están siendo fuertes, ¿no? Pero en el lado ucraniano, con la presión de la artillería rusa, que tiene una clara superioridad frente a la artillería ucraniana en cuanto a poder de fuego y en cuanto a número de bocas de artillería, eh, pues tienen más preponderancia los rusos a generar bajas en ese sentido, ¿no? Aunque también hay que decir que las cargas que hacen y los asaltos tienen un elevado coste también para ellos. Mm, Antes de que se me olvide, también señalar otra novedad que ha habido reciente. Esto es un poco, por ahora yo lo dejaría en anecdótico, a falta de ver cómo se desarrollan los acontecimientos. En el sector de Kharkov, vamos, en más de Kharkov, en la zona del río Skil, Kharkov, bueno, más bien por esa zona, ya se han visto en combate, en movimiento y en combate, los carros Leopard 1, que se comunicó hace meses que estaban siendo reacondicionados para su envío a Mm. Ucrania. ¿Decías algo, Pablo? No, no, que sí, ya se Ah, me que sí. escucha bien, por cierto. Sí, estupendo. Pues si quieres, sigue tú. Bueno, nada, primero de todo, la cuestión es que soy un poco boomer a veces y no tenía configurado el micro bueno. Y no entiendo por qué, debe ser que no estaba bien enchufado. Sí, cosas que pasan. Lo otro, lo de los Leopard uno sí, nada, simplemente que estaba diciendo que sí, que efectivamente, que sí que pues están en el frente, y la cuestión es que creo recordar que el Leopard 1 que se ha visto, que como se está destruido por la artillería rusa, estaba en la dirección de Kupiansk, es decir, en la zona del Oblast de Lugansk, en el frente del norte. La cuestión es que, como se puede ver en las imágenes que están publicadas en nuestro Twitter, se ve como el tanque avanza solo, sin apoyo de ni infantería, ni de drones ucranianos, ni artillería ucraniana, etcétera, en campo abierto, y evidentemente pues es pasto de los ataques rusos, que bueno, sí que es verdad que la tripulación evacúa, pero eso quiere decir que no demuestra, pues, que yo creo que a las claras que es una de las muestras de la escasez de munición y material que tienen ahora mismo el ejército ucraniano, porque luego hay otras imágenes, esta vez del frente de Avdiivka, donde se ve cómo toman los rusos una posición en la parte industrial del sur,
básicamente con tanques, con vehículos blindados y cómo en la parte ucraniana se tienen que retirar ante la incapacidad de poder pues repeler ataque, que bueno, que en casos anteriores pues tenían pues no solamente sistemas anticarro, portátiles como los Javelin u otros sistemas, también artillería y también drones, ¿no? Pues como no hay ningún apoyo, pues tienen que retirarse. Esa es la cuestión. Sobre el tema de los Leopard, no sé qué querías contar tú, simplemente, bueno, que son modelos antiguos, que no hay que confundir con el Leopard 2, que son los tanques más de nueva generación, sino que estos modelos son de los años 60, creo recordar, ¿no? Los Leopard 1. Sí, son de la época del Rearme de Alemania, cuando la República Federal de Alemania. Son el predecesor del Leopard 2, no solo por el nombre, sino también por cuestiones técnicas. Digamos que el Leopard 2 es un desarrollo modernizado que mejoraba las deficiencias que tenía el Leopard 1, que como carro en su momento, pues sí que era inferior, demostró luego ser inferior a los carros de combate norteamericanos y soviéticos en el contexto de la Guerra Fría. De hecho, en cuanto se pudo en Alemania, en países donde estaba en primera línea, se sustituyó por el Leopard 2. Leopard 1 realmente se ha mandado porque no tienen otro al que echarle mano. Los Leopard 2 se llegó a un punto en que ya los ejércitos que estaban en condiciones, o los países que estaban en condiciones de proporcionar, no daban más de sí, y se echó mano de estos Leopard 1 que estaban empaquetados en un almacén de Bélgica, si no recuerdo mal. Los había comprado un traficante belga, me parece que era. Y bueno, pues se han reacondicionado, ¿no? Y creo recordar que Dinamarca y Holanda, por refrescar esta cuestión que ya hablamos en su día, habían aportado también, que tenían ellos algunos todavía guardados. Entonces, pues habían aportado para intentar mandar el máximo número posible a Ucrania, ¿no? Este carro realmente pues no está en los estándares del Leopard 2 y desde luego lo tiene difícil, lo tiene bastante difícil frente a sus oponentes, ¿no? También es verdad que Ujú. Rusia ha mandado carros un poco también Los, T-62. sí, los T-60, sí. Y no sé si se hablaba del T-55, pero no estoy seguro si es verdad, que se estaban reacondicionando. El 55 lo que pasa es que había en Donbass, antes ya de la guerra de esta, había Sí, allí T-55. Y que hayan podido recuperar en este contexto, en esa zona, algún que otro, porque como hay vehículos por allí, pero yo realmente de los que sí hay constancia que se han recuperado y rehabilitado son los T-62, más para servicio de apoyo a infantería, claro. como artillería autopropulsada, O, ¿no? o artillería autopropulsada, que es lo que se utiliza, ¿no? Porque al final tienen un blindaje muy, pues bueno, muy frágil, ¿no? Y al final cualquier o RPG incluso puede destruirlo, por tanto no Ese es es el apto principal para ninguna problema. operación. Claro, no es apto para ninguna operación acorazada. Pues como pues evidentemente, pues al final Ucrania, por ejemplo, en el sentido de cuando ha tenido que intentar romper las líneas del frente rusos, pues se ha hecho o sea, ha echado mano de los Leopard, ¿no? En este caso, lo que pasa es que, como decía Manu también, hay que tener en cuenta que han enviado pocos en número los estados europeos, porque bueno, tampoco tenían muchos en estado muy activo, ¿no? Hay que recordar que España creo que iba a enviar 6 y al final creo que no los envió porque no estaban aptos para el frente, o los envió, pero serían para maniobras o para Entrenamiento. entrenamiento, ¿no? Sí, no estaban tampoco para entrar en combate, o sea, para realizar entrenamiento y tal, maniobras, pero para entrar en combate no. Y ese también es un problema que han tenido otros, no muchos en número, pero que es significativo, ¿no? Que se ha echado mano, pues claro, los estados europeos no van a mandar los mejores en ese sentido. Entonces De aquí el hecho, los Leopard 1, franceses, ay, perdón, sí, sí. Bueno, que los franceses ni siquiera enviaron sus carros, los Leclerc. Enviaron los que no, los dicen, lo dicen en los comentarios, justo el AMX francés, que es de hecho una versión antigua, ni siquiera es el vehículo que tiene más nuevo, que es básicamente un vehículo contracarro, que está diseñado para pues un vehículo, se puede decir, caballería ligero. acorazada. Exactamente, que se está pues destinado a operaciones militares de baja intensidad pues como en el Sahel. No están destinados para el combate convencional como hemos visto en Ucrania. Perdona, sigue lo Ah, de Leopard primero, perdón. sí, no, sí, sí. En el Sahel dieron bastante buen servicio, sí, estaban bien pensados. Lo que pasa es que ponerlos en activo en Ucrania en primera línea de combate, y además ya lo hablamos este verano, alguno que otro cayó en manos de los rusos, que luego lo han exhibido como trofeo de guerra,
por las Sí, trampas que ponían para contra carros, que claro, un vehículo de ruedas, pues si ya son trampas para carros que, en fin, son difíciles de evadir un vehículo de ruedas, pues queda ahí como una rata, digamos, para la trampa, ¿no? Para el cepo de ratas, pues lo mismo, queda enganchado y de ahí no hay manera de recuperar eso, salvo que te traigas un vehículo de recuperación. No, lo que iba a decir del Leopard 1 es que como vehículo de infantería, que ya le veo bastantes limitaciones, pues sobre todo por cuestiones como los drones, los RPG, en fin, le eso veo es. muchas limitaciones, pero es que lo están utilizando. Yo creo que ese vídeo que hemos colgado, ¿no? Ese vehículo, ese Leopard 1, igual lo estaban utilizando en misión de reconocimiento. Me da a mí la impresión, pero igualmente no iba, vamos, que iba un poco No, derechito a que lo al frieran, matar como al final ha ocurrido, ¿no? exactamente. No tiene tampoco sentido utilizar un Leopard 1 como. O eso es, o que tienen muy pocos vehículos blindados de reconocimiento para Es ese tipo probable que de tengan cuestiones. pocos. Es probable que tengan pocos y tengan que tirar de lo que tienen allí a mano. Y probablemente, visto lo visto, igual no vuelven a hacerlo. En fin, no sé si hay algo más que comentar de la cuestión militar, aunque yo creo que hemos dado un buen repaso y nos hemos además centrado en algunas cuestiones de los tanques. Nos han puesto por ahí la información que yo no tenía clara, que yo no sabía que es verdad, que supuestamente el Ministerio de Defensa francés ha anunciado que va a enviar 6 cazas Mirage a Ucrania. Yo personalmente no lo sé, no sabía esa información, me sorprende leerla, pero quiero decir, 6 aviones cazas son una cifra ínfima. Quiero decir que ahora mismo la coalición esta de F-16, comandada por Países Bajos y Dinamarca, van a enviar 40 y pico. Y aún así no es un número que sea muy sustancial. Solamente parece, o sea que imaginaos 6. No sé si quieres comentar el tema de la mujer de Budanov y otros cargos de inteligencia que parece que han sido envenenados o están en el hospital, porque la noticia ha sido de que la mujer de Budanov, que es el líder de inteligencia militar ucraniana, ha sido pues envenenada, o es lo que ha dicho Kiev. La cuestión es que lo que no se ha dicho es que no solamente ha sido la mujer, sino han sido otros cargos de la inteligencia militar, ¿no? Eh, no sé si quieres ampliar un poco esa información y luego comentamos, pues bueno, lo que ocurrió con el asistente de Zaluzny, creo que sí, de Zaluzny. Sí, de Saluzny. Pues en este caso se comentaba ayer, creo que fue ayer cuando salió. Sí, voy mirando lo de los Miras, por cierto. Sí. Pues se comentaba ayer esto, se empezaba a decir que había habido un envenenamiento, ¿no? Y claro, pues ya surgieron bastantes comentarios sobre la posible autoría, que hubo gente que pensó en Rusia por los casos que ya ha habido en el pasado en torno a este tipo de cosas, ¿no? Pero es que esta mañana se ha ampliado que ha habido más envenenamientos. Es gente toda relacionada con Budanov, gente del área de inteligencia, de la sección de inteligencia militar. Y claro, ya no es un caso aislado. Ya era sospechoso el de la mujer, que ahí algo he leído, aunque no son informaciones que yo vaya a dar por ahora por ciertas, algo he leído de que igual el objetivo no era ella, sino que podía ser él. A lo mejor Evidentemente, pues sí, claro, tiene sentido. que, que podría ser eso, ¿no? Que no es, Ujú. no es ninguna cosa descabellada. Pero claro, ya habiendo más gente, pues es evidente que no es casual, ¿no? Que aquí ha habido una clara intencionalidad. Budanov ciertamente es un objetivo al que le tiene ganas Rusia desde hace meses, sobre todo por los ataques que ha habido, por ejemplo, el asalto que hubo terrestre en el área de Belgorod en primavera. Asaltaron una localidad y, bueno, dejaron un poco en evidencia las defensas rusas, ¿no? Luego los ataques que ha habido con drones a Rusia, también en la zona de Peskov, me parece que fue en el aeródromo de Peskov que destruyeron dos bombarderos estratégicos, los Tupolev. Entonces, Ujú. digamos que es una persona a la que le tienen ganas. Hace meses se reportó que había sido bombardeado la jefatura del GRU en Kiev, que había sido bombardeada, pero que él no había resultado afectado por los bombardeos, ¿no? O sea que evidentemente Rusia, pues, le tiene ganas, es cuanto menos evidente. Pero también se está comentando que podría ser una cuestión interna, porque desde hace semanas, ya lo hemos comentado aquí, viene habiendo bastantes desencuentros en el lado ucraniano, entre los Ujú. dirigentes políticos y militares en cuanto a la estrategia. ¿Querías dejarla Ah, ahí? sí, Vale. no, ¿O quieres, no, digo que
Por si querías tú comentar algo más. Claro, sí. A ver, la cuestión aquí es que hay unas tensiones que sí que es verdad que llevaban latentes tiempo, eso hay que decirlo, entre la cúpula militar y la cúpula política. Representadas la cúpula militar, pues bueno, por el jefe del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, que es Zaluzny, y pues el presidente ucraniano, que es Zelensky. La cuestión es que todo ha empezado pues bueno, a estallar, como ya hemos comentado varias veces, a raíz de básicamente, de que que no se han producido unos éxitos palpables en el terreno. Militares, estoy hablando, de éxitos militares. Vemos el mapa claramente. La zona turquesa son las zonas que han podido tomar los ucranianos. Eso es lo que ha podido tomar Ucrania en la tan cacareada ofensiva del sur. Yo creo que no hace falta ser un genio militar para decir que ha sido un completo fracaso por todo lo que se esperaba, por todo lo que esperaba también Occidente, y bueno, y es que el objetivo era Melitopol, y como veis queda muy lejos. La cuestión es que, Zaluzny apareció en una entrevista en The Economist diciendo que, bueno, que la guerra estaba en un punto muerto y que ahora mismo no tenían la capacidad para romper el frente ruso. No podían. Y que necesitarían pues una serie de sistemas, etcétera, que ya lo comentamos, pero bueno, digamos que no quiero irme por la tangente. Y la cuestión es que el liderazgo ucraniano político pues contestó seguidamente diciendo que, bueno, desautorizando a Zaluzny, diciendo que no era verdad, que no había sido, bueno, que no estaba en un punto muerto y que sí que había posibilidades de romper el frente todavía, ¿no? Y bueno, luego además dejaron la pullita de que esas declaraciones suyas, las de Zaluzny, pues ayudaban a los rusos, básicamente. La cuestión es que estas discusiones, tensiones, pues vienen además por el hecho de que Zelensky está empezando a instituir a mandos del ejército, ¿no? Primero ha sido el jefe de las fuerzas especiales y luego ha sido la jefa del cuerpo médico. Esto al parecer sin la autorización de Zaluzny, es decir, sin haberle consultado. Esto quiere decir, evidentemente, que hay un intento de socavación de autoridad de Zaluzny, por una parte, y por otra parte es que al final esta pugna también tiene que ver mucho con este juego de culpas, ¿no?, establecidas de que quién tiene la culpa de que la guerra no vaya como se debe, o debería, o ellos esperaban, ¿no? Pues por una parte los políticos dicen que los militares no están siguiendo una estrategia clara, que no están siguiendo una estrategia a largo plazo que asegura la victoria ucraniana. Por otra parte, pues los militares dicen que los políticos no deberían meterse en los asuntos militares, o al menos no deberían meterse tanto en los asuntos militares. De fondo también tenemos una, digamos, sociedad ucraniana cada vez a lo mejor que pierde la confianza. Esto además según datos de The Economist, que no es, yo creo que se pueda causar precisamente de ese prorruso, de que Zelensky está perdiendo cada vez más la confianza del pueblo ucraniano, que hablan de menos 30 puntos de confianza, puntos porcentuales, que es bastante. Mientras que Zaluzny pues subía, incluso Budanov, que es el que comentaba antes, que es el jefe de la inteligencia militar. Por tanto, también es una pugna por ver quién, pues bueno, Zelensky, de mantenerse en el poder, ¿no? Veremos qué ocurre, pero bueno, la situación es complicada. Además, según parece, Zaluzny tendría mejor relación con Occidente que en este caso Zelensky, ¿no?, que cada vez tiene unas acogidas más frías, por ejemplo, la última en el en el Congreso estadounidense hace unos meses. Y bueno, así está la cuestión, ¿no?, de que las cuestiones internas están ahí haciendo bastante daño a la cuestión política, y si se suceden ciertas victorias o derrotas ucranianas como Avdiivka, pues evidentemente estas cuestiones irán aflorando aún más. No sé si quieres comentar algo más, Manu, a este respecto. Y realmente Zelensky, yo creo que le han dado a este señor, mi interpretación es que este señor tiene un plazo de tiempo para intentar arreglar esto en la medida de lo posible, ¿no? Y yo creo que ya se están moviendo, está habiendo movimientos para posiblemente encontrar un sustituto a este señor. Entonces yo esto ya ¿Prefieres a lo veo Zelensky o complicado. a Zelensky o a Zaluzny? Podría ser Zaluzny el sustituto de Zelensky. Esto es algo que se está comentando, que ya a mí, por señalar, la prensa occidental
medios anglosajones sobre todo, abiertamente ya están tocando algunas teclas en ese sentido. Y ya se ha visto alguna reacción desairada por parte de algún político o algún asesor ucraniano, ¿no? Por ejemplo, bueno, este no es una figura conocida, es una persona que estuvo de asesor de los verdes alemanes, que es ucraniano, estuvo de asesor de Europa Oriental, me parece que era, no, de la antigua Unión, de zona exsoviética, lo que era el espacio exsoviético. Y este señor salió, bueno, pues cantándole las 40, creo que era político, al semanario este Ah, norteamericano. sí, 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 sí. Y bueno, pues de qué estaban hablando, ¿no? Y vamos, político no fue un artículo muy venenoso con Zelensky. Lo que pasa es que, claro, no es la música habitual y además pues ya van tocando ciertas teclas que ponen nerviosos a algunos, ¿no? Entonces, yo sí que señalo que no es muy buena señal para Zelensky, más allá de lo evidente de que ya desde la cumbre de Vilna se ha ido incrementando la frialdad de los que antiguamente iban a visitar, lo que esa es otra, ya no hay visitas o son muy pocas. Pistorius es verdad, la última vez que intervine aquí lo dije, Pistorius había estado allí en Kiev, pero que es una excepción, que realmente visitas a Kiev ya son muy pocas. Y Pistorius fue allí un poco como ministro de defensa, que no era el canciller Scholz el que iba un poco él, pues para dar su palabra de que iban a mandar la ayuda militar que había prometido, ¿no? Que no era una mera promesa para darle un carácter más simbólico, coincidiendo también con el inicio, el 10º aniversario del Maidán, el inicio del Maidán, pero que cada vez que pasa el tiempo, pues se va haciendo más evidente, ¿no? Luego lo que hemos hablado ya aquí en alguna ocasión, en el ámbito mediático, Ucrania ha desaparecido de la prensa. En algunos casos no del todo, pero en Solamente algunos, encima solamente lo que sale prácticamente son malas noticias. esa es otra. Ya ni siquiera es como o sea, después de acabar la contraofensiva cuando ya se estaba extinguiendo la contraofensiva de Zaporilla, se empezó por ahí. Pero ya fue empezar el follón de Gaza y de Israel y ya desapareció. Ya de esa dinámica no sigue sin haber. O sea, vamos camino de entrar en diciembre y seguimos en esa dinámica. Y entraremos en 2024 y probablemente, porque lo de Israel y Gaza no parece que se vaya a terminar por ahora, pues seguiremos en esa dinámica con el coste que eso tiene para Ucrania de cara a lo que ya hemos comentado también en más de una ocasión. El tema de los envíos de suministros, de municiones y de armas que tanto necesita Ucrania, que ya empieza a notar la escasez de algunas cosas, ¿no? Antes Exactamente. mencionábamos al asistente de Saluzny. Esto yo creo que lo mencioné en su día, pero lo voy a refrescar para el que no lo recuerde. Hace unas semanas se comentaba en la prensa anglosajona que un señor, me parece que era un oficial era capitán o bueno, no recuerdo el rango. Este señor era el ayudante, el asistente militar de Saluzny en su cuartel general. Y resulta que por su cumpleaños le habían hecho un regalo, que era una caja de granadas de mano. Yo la verdad es que como a mí regalos de abril nunca me han hecho. Y entre militares no es tampoco un regalo muy habitual, pienso yo, ¿eh? A lo mejor sí lo es y me equivoco, pero yo creo que se regalan más puros y coñac que granadas de mano. El caso es que este señor murió, por lo visto, en casa, cuando regresó a su domicilio con la caja, pues una granada de mano en circunstancias que las autoridades ucranianas no terminaron de aclarar. Una granada de mano explotó y lo mató. A él lo mató y a su hijo, si no recuerdo mal, resultó herido. A mí me llamó la atención esto porque coincidía con estos enfrentamientos internos que estaba viendo, pero sobre todo me llamó la atención, más que por ese detalle que puede ser meramente circunstancial, que las autoridades ucranianas dijeran que aquello había sido un accidente, que no, me extrañó que no se le echara la culpa a Rusia, que desde luego pues es un actor interesado en causar daño en las filas del alto Estado Mayor ucraniano, ¿no? Y no se le acusó, se dijo que era un accidente y se dio por cerrado el asunto, ¿no? Entonces, ya son unas cuantas cosas y, hombre, empieza a resultar un poco raro esto.
sino en el caso este ya digo que ni siquiera le echaron la culpa a Rusia. Y aquí pues habrá que esperar a ver qué información sale sobre esto, ¿no? Pero desde luego resulta bastante inquietante. Ujú. Y yo creo que con esto Eh, ya, pues yo pensaba empezar a responder algunas preguntas, ¿no? que nos eso, han, podemos que nos pasar a han las hecho. preguntas. Sí, 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 sí. yo he cogido dos, a ver qué opina. A ver, esta me parece muy particular y la verdad es que yo no sé responderla. Habéis hablado del desempeño de las ametralladoras ucranianas a control remoto con cámaras en el frente de Avdiivka. No hemos hablado de ello. ¿Tú sabes algo al respecto de estas ametralladoras o no? Yo, si no es algo más específico, algo leído, algo he oído y he leído, pero vamos, no nada concreto. Yo igual. Armas así, de hecho, no son novedosas, al menos no que yo sepa. Eso Ujú, ya ha habido en otros conflictos, pero en Avdiivka en concreto ujú. no me suena nada así destacado. Se han visto la destrucción de un montón de Bradleys de Estados Unidos. Bueno, los Bradleys son vehículos blindados, ¿vale? Vehículos blindados ligeros, no son tanques. A este nivel de destrucción, ¿cuánto les puede quedar a Ucrania? Yo creo recordar que la cifra que había igual se valoraba que el 50% de los Bradleys estaban destruidos o dañados. Y eso, Pero más no sé cuánto es actualmente. Estoy dando una cifra hace tiempo, además. eso lo comentamos en su día, además. Se Ujú, habló aquí y entre nosotros también lo hemos hablado porque por llevar un poco la cuenta, ¿no? Porque es verdad que los Bradleys lo tienen en concreto, algo que los hayan redistribuido, que a mí no me consta eso, así que asumo que seguirán todavía adscritos a la 47 Brigada. Pero ya no se Ya ven. perdieron. Lo que está claro es que no se ¿Cómo? ven ya en el frente, o se ven muy pocos. Mm, Yo sí he visto. En cuanto al número, probablemente procurarán cuidarlos en la medida que les trae a cuenta, ¿no? Yo sí he visto recientemente Bradleys, pero es verdad que las veces que los he visto en las últimas 3 semanas, han intervenido para misiones de rescate, o sea, transporte Claro. de tropa. Ujú. Y De normalmente heridos, sí. solía ser eso. Normalmente solía ser que iban a rescatar a un grupo, no a uno, desde luego, que para eso poca cosa. eh, y solía ser ese, digamos, el contexto en el que aparecían. Si se utilizan para otras misiones, desde luego no se han visto muchas imágenes. Quedar todavía les quedan. Zaporilla perdieron bastantes, perdieron en unas semanas por lo menos el 25%, y eso era ya para mediados de verano, en torno a julio, habían perdido ya en torno al 25%, de forma definitiva, o sea, baja definitiva por destrucción o por averías o daños menores que los habían obligado a retirar del frente. Y para finales de la contraofensiva, recuerdo que se hablaba de cifras de un 30-40% que habían quedado destruidos, más luego un porcentaje indeterminado que podían recuperarse, pero que estaban dañados, ¿no? También hay que recordar que los vehículos de un uso continuado, pues también, en fin, sufren averías y deben pasar por el taller, ¿no? Aquí hay un problema, que es algo que tienen los ucranianos en general con armamento y con equipo, vamos, más que con armamento, con vehículos, con equipo occidental. No tienen repuestos o tienen muy pocos repuestos y muchas veces tienen que tirar, si pueden hacerlo, de vehículos que hayan quedado dañados, que no puedan recuperar ya, que esto ya es baja definitiva, ¿no? Se ha averiado el motor o porque se ha fastidiado algo más gordo. Y salvo que te vayan a mandar una pieza exclusiva desde Estados Unidos o desde Europa Occidental, pues no tienes nada que hacer, ¿no? Entonces, eso se suele utilizar como fuente de repuestos. Y bueno, por ahí pueden tirar, pero que también eso es otro problema que tienen. Y si queda ya en zona, digamos, en terreno en zona de nadie, pues eso está perdido. Salvo que puedan ir a recuperarlo, está perdido. Entonces, es un problema para Ucrania, porque ya desde el momento en que estos sean Bradleys, sean AMX-10, sean Leopard 2, tienen ese problema que en cuanto a logística y mantenimiento y reparación, mm, es digamos como un reloj cuenta atrás. En un momento dado, esta circunstancia que estoy comentando, pasa factura. Ujú. Otra preguntita, a ver. ¿Qué posibilidad hay de que Ucrania quede dividida en dos, tipo lo que se hizo en Corea?
la parte oriental para Rusia y la occidental independiente en la UE-OTAN. Bueno, yo creo, a ver, esto es un tema que daría para 3 programas, evidentemente. Nosotros hemos hecho, de todas maneras, un artículo, más que Manu estaba también, está en nuestra web, que es que cómo va a acabar la guerra ucraniana. Y uno de los escenarios era un estancamiento, una congelación del conflicto y una división de Ucrania en ese sentido. De facto, no de jure. ¿Qué posibilidad hay? Yo creo que ahora mismo la posibilidad, pues yo creo que es un escenario que de momento se puede plantear evidentemente, pero es complicado pues que se dé porque bueno, no estamos en ese punto. Hay que decir que todavía la guerra tiene pinta de que va a durar, porque al final lo que está estableciendo con esa pregunta es que va a haber un acuerdo entre las partes. De momento estamos no cerca de ese acuerdo, cada vez a lo mejor más en el sentido de que Estados Unidos está más cerca, pero yo creo que es una cosa que a lo mejor, en todo caso sería a lo mejor dentro de un año, después también depende qué pasa con las elecciones, por tanto, por lo menos hay un año de guerra en los que veremos cómo queda la configuración de Ucrania. Por una parte, pues Kiev no va a aceptar eso, evidentemente, a no ser que se le obligue a que acepten. Eso es tener en cuenta. Y de momento Rusia no está tampoco por la labor, porque ellos ya han hecho un esfuerzo titánico, económico, de recursos humanos, una economía de guerra, y no creo que se contenten ahora mismo con lo que estamos viendo ahora, de los territorios en rojo. Entiendo que no. Por tanto, es esperable que, bueno, poco a poco, además, ellos han planteado una guerra de larga desgaste y de momento la estrategia, por lo que parece, les va viendo bien. Y poco a poco. Pero bueno, quiero decir que son tantos factores que hay en juego que yo creo que es un poco precipitado pues hablar de que pueda pasar. ¿Es una posibilidad? Evidentemente, como tantas otras. Pero bueno, es un escenario que sí que es verdad, a lo mejor daría para... No me quiero mucho detener en eso, pero es verdad que es un escenario que se podría dar. No sé tú qué quieres, si quieres comentar algo al respecto, Manu, o alguna cuestión. A ver, un poco la línea de lo que tú has comentado. Hay todavía bastante guerra por delante y puede variar muchísimo el escenario. Así que es difícil decir con certeza, va a quedar por aquí la cosa. Puede incluso ocurrir, y esto también lo señalo, que puede que Rusia, pongamos un escenario en que Rusia, bueno, mejora el control de territorios que tiene, pero no consigue prosperar mucho más. Pues se podría dar también esa situación. Están abiertos ahora mismo todos los escenarios. La única cuestión que más o menos está por ahora en una línea más o menos clara es que Ucrania está, digamos, en peores condiciones de hacer frente a una guerra de desgaste. Porque Rusia, Exactamente. pues, digamos, está en condiciones de aguantar más esa línea y, por tanto, de comerse más desgaste, siempre y cuando, claro está, porque esa para mí es la cuestión, haya una contraprestación, o sea, que avancen, que obtengan un rédito de eso. Que no sea un mero estar pegándose de castañazos con una línea de frente estática. Ujú, Y cuando digo también estática no me refiero a zonas como Avdiivka, sino avanzar algo más. No meterle mano a una zona un poco reducida en este aspecto, ¿no? ujú. Bueno, me gustaría hacer un recordatorio, que hace mucho que además no hemos hecho un recordatorio sobre, bueno, para que os suscribáis, que además en este directo, pues yo cuando he entrado estábamos en 605 y hemos bajado 3 suscripciones. Entiendo que es porque, bueno, se las ha agotado a la gente del mes, etcétera, pero bueno, recordad que, bueno, el objetivo está lejos, de 100, 250, a ver si podemos llegar a eso a lo mejor el mes que viene. Y nada, que os recordamos que os podéis suscribir con Prime o suscribirse directamente. Luego también tenéis el QR, que es la suscripción de la web, ¿no? Que yo es también una de las recomendaciones que os hago, porque tienes que tener todos nuestros artículos, todos nuestros análisis y los seminarios que hemos anunciado además hace poco, uno del Sahel que va a hacer nuestra compañera Andrea. Más allá de eso, pues bueno, ya sabéis que no recibimos financiación de nadie. De ninguna institución, ningún partido político, ni gobierno, ni nada. Y eso también hace que, bueno, que nos mantengamos también independientes y yo creo que esto da valor a lo que hacemos porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, no creo que mucha gente haya hecho un análisis sobre Ucrania que el que hemos hecho nosotros. Y yo creo que eso es algo que hay que dar valor a lo que hemos hecho porque luego ahora se están viendo muchas cosas que nosotros ya hemos hablado. Ese desgaste, esa falta bueno, de iniciativa ucraniana, ese fracaso que podría aparecer
bueno, que voy a pasar con Ucrania, el desgaste de Occidente, el cansancio, la fatiga, etcétera, la cuestión de los suministros militares, la industria militar, etcétera. Y eso es algo que no se ha hablado prácticamente y es algo que nosotros estábamos hablando desde por lo menos de hace un año. Y por tanto yo creo que eso hay que poner en valor también el análisis independiente.